pecados del mundo. Dice la Escritura de la siguiente manera, y lo hacemos siempre dando honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, te doy infinitas gracias por tu inmenso amor, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por este pueblo que se ha reunido en esta mañana con el fin de escuchar tu palabra, de alabarte y adorarte, lo cual hemos hecho con gozo y alegría en nuestros corazones. Ahora que nos disponemos a recibir el mensaje de tu palabra, rogamos, Dios, ruego que tu Santo Espíritu sea ministrando, tomando el control de mi vida, hablando, Dios mío, a este tu pueblo que se ha reunido en esta hora. Y la gloria y la honra siempre la daremos a ti, ya que sin ti nada podemos hacer. Amén. Amén. ¿Puedes sentarte? Gloria al Señor. Vamos a culminar con la ayuda del Señor el tema que iniciamos el domingo pasado, titulado Sé fiel. Sé fiel. Tenga la bondad y le repite el tema al hermano o amigo que está a su lado. Sé fiel. Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad debe regir la vida de todo hijo de Dios. Sé fiel a tu cónyuge. Sé fiel en tu trabajo con las funciones que te han asignado. Sé fiel a la congregación donde Dios te tiene. Gloria al Señor. Sé fiel a esa persona que ha puesto su confianza en ti. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Eso habla también de integridad. El que es fiel a Dios es una persona íntegra en todos los aspectos de su vida. Quien no es fiel a Dios, dudo que sea fiel a las demás personas. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y en este día vamos a analizar algunos personajes que demostraron ser fiel. Ya que aunque el mundo esté bajo el dominio de Satanás, no obstante, los hijos de Dios podemos ser fieles a Dios en medio de este mundo malo que va de mal en peor. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que debemos proponer, mirando algunos ejemplos, es ser fiel y temer a Dios, como lo hizo Ananí. ¿Quién fue o quién era Ananí? Vamos a el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Nehemías
capítulo número 7. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 7, verso número 1 y 2. Nos dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este es lo que nos incumbe, mire, el testimonio que se da de Ananí. Este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Un varón, una mujer de verdad se caracteriza por ser temeroso de Dios y ser fiel. A su nombre damos gloria y honra, ya que la fidelidad a Dios y el temor a Dios deben ir de la mano. Es decir, yo no puedo decir que soy fiel a Dios y no temerle. O no puedo decir que temo a Dios y no serle fiel. A su nombre damos gloria y honra. La fidelidad y el temor a Dios es lo que nos lleva a guardarnos siempre para Dios, independientemente de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar que estemos viviendo. Por eso usted encuentra ahí en Apocalipsis 2:10 que Dios revela que vamos a tener tribulaciones, aflicciones, vamos a ser probados. Pero Dios dice, sea fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. Dicho de otra manera, si yo no soy fiel a Dios, a su palabra, a sus directrices, no puedo esperar llegar al cielo. Porque una de las demandas de Dios es esta, la fidelidad. También me llama la atención que este hombre Ananí, de quien se da testimonio de que era un hombre de verdad, podemos decir un creyente de verdad, temeroso de Dios, no era pastor, no era profeta, no era líder, era un creyente más del pueblo. Porque mucha gente cree que solamente tenemos que ser fieles y vivir vida irreprensible los pastores o líderes, ignorando que la misma demanda de Dios para el pastor lo es también para el creyente. A su nombre damos gloria y honra, honor y reconocimiento. A su nombre damos la alabanza. Una persona fiel y temerosa de Dios es alguien en quien usted puede confiar. Si su esposa es fiel a Dios y temerosa de Dios, usted puede irse a donde sea sin preocupación que le vayan a fallar. Lo mismo sucede para con el cónyuge. Si un hermano es fiel a Dios y temeroso de Dios, uno no se preocupa de que ese hermano vaya a hacer lo que hizo Ananías y Zafira. Vendió en tanto una heredad, pero ante los apóstoles dijeron que habían recibido menor valor de lo que le habían dado. Dicho de otra manera, el que es fiel a Dios y temeroso de Dios
Si se ganó 1 millón de pesos, honra a Dios con ese 1 millón de pesos. Pero si se ganó 10 millones de pesos, honra a Dios con esos 10 millones de pesos. No dice, no, me gané 10, pero es que mucho honrar a Dios con esto, usted sabe. Entonces, digo o no digo porque aquí a nadie se le pregunta cuánto gana, sino doy un diezmo de 2 millones. Ni es fiel, ni es temeroso, porque Dios sí sabe cuánto recibió. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Mire el testimonio que se da de unos hombres que tampoco eran profetas, ni pastores, ni líderes. El segundo libro de Reyes 12:15. A su nombre damos gloria. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, verso número 15. Ahí está. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. ¿Por qué no se les tomaba cuenta? Ni se les colocaba una persona al lado para que constatara que sí habían entregado el dinero. Habían desarrollado tanta credibilidad y confianza en medio del pueblo que la escritura da testimonio que ellos lo hacían fielmente. Y sabe una cosa, la persona que actúa fielmente, Dios mismo da testimonio de él. No necesita estarlo pregonando a los cuatro vientos. Dios mismo dará testimonio. A su nombre damos gloria y honra. Entonces, seamos fieles y temerosos a Dios como Ananí y estos varones, de los cuales se dice varones de verdad que eran fieles. Algunas personas también son fieles a Dios cuando todo está bien. Todo está bien. Y el contexto de Apocalipsis 2:10, usted encuentra que habla primero de la situación difícil que se está viviendo. Y Dios dice, séame fiel. Es decir, la enfermedad no es una excusa para yo ser infiel. La crisis económica no es una excusa para ser infiel. La tentación que a todos nos ha de llegar en algún momento no es una excusa para ser infiel. Por eso, como segundo punto, sé fiel en la tentación, como lo fue José. A su nombre damos gloria. Vamos a Génesis 39, 7 al 9. Gloria al Señor. Génesis 39. Mire, aconteció después de esto. ¿Después de qué? José es llevado a Egipto, lo compra Potifar, y como Dios estaba con José, dice la escritura que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. Y dijo, por así decirlo, si este muchacho está con Dios y Dios está con él, porque yo puedo decir que estoy con Dios, pero Dios está conmigo. Es ahí el dilema. Yo puedo decir, creo en Dios, pero Dios sí cree en mí. Porque es que Dios me conoce.
Dios dio testimonio de que estaba con José y José con su conducta demostró que estaba con Dios. Entonces, su amo, dice la escritura, que le dio todo el encargo de su casa. Todo lo que se movía ahí tenía que ser por autorización de José. Entonces, dice ahí, aconteció después de esto, digamos que fue engrandecido, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Mire, un fiel a Dios frente a un infiel, un creyente frente a un incrédulo, creyente temeroso de Dios, el incrédulo la autoridad. Mire la posición, un creyente que es un siervo, ahora viene la esposa de su jefe y se enamora de él. Y ahí la tentación. Su nombre es Gloria. Y le dice, duerme conmigo. Quizás argumentó, mi esposo no me atiende. Solo vive pendiente de las haciendas, los quehaceres. Y yo necesito a alguien que me atienda. Y tú que estás aquí en casa, puedes ser tú. No va a pasar nada. Eso quedará entre tú y yo. Tu nombre damos la alabanza. Pero mira la importancia de ser temeroso de Dios y ser fiel a Dios. El verso 8. Y él, mire la expresión, él no quiso. La tentación puede llegar a tu vida, sea moral, sea económica, pero tú eres quien decides si cedes o no. Yo decido si cedo o no. Eso de que yo soy débil, todos somos débiles. Pero si yo propongo honrar a Dios, se va a cumplir lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se le puede poner a usted todo en bandeja. Pero si usted teme a Dios, si usted es fiel a Dios, déjeme decirle que no va a ceder. Él no quiso. Mire, y dijo a la mujer de su amo, mira, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Todo, pero reservó algo. A su nombre, gloria. Su mujer, su esposa. A su nombre, gloria. Verso número 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Y tenía ella algún tipo de poder sobre él? Sí. Pero por encima de ella estaba Jehová Dios de los ejércitos. Y eso es lo que es importante que usted y yo entendamos, que nuestra fidelidad a Dios, que debe ser integral, no en una área sí y en otra no, debe ser integral. No se negocia. Si ser fiel a Dios va a hacer que me aísle la sociedad, pues bienvenido sea el aislamiento. Dios está por encima de mi familia. Dios está por encima de mis amistades. Dios está por encima de todo. Si ser fiel a Dios va a hacer que yo sufra en esta vida, bienvenido sea el sufrimiento.
Porque Dios, que es justo, Él va a tomar venganza y Él me va a recompensar en su tiempo, porque yo decidí ser fiel a Él, independientemente de lo que piense la sociedad o el mundo que me esté rodeando. A su nombre, gloria. Entonces Él dice, mira, Dios o mi amo solamente me impide o me priva de tomarte a ti por cuanto tú eres su mujer. Y me inspira esta última frase, que Él no dice, ¿cómo pues haría yo este mal y le faltaría o pecaría contra mi amo, que es el que me ha dado todo? ¿Sí ve? Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque el amo pudo quedar sano si pasaba algo ahí, pero Dios le estaba viendo y Dios dice en su palabra, se esconderá algún hombre en escondrijo que yo no lo vea. ¿Cuál es tu temor? ¿El hombre o Dios? ¿A quién vamos a rendir cuenta el día del juicio final? ¿A el hombre o a Dios? Es a Dios. Por eso nuestro temor debe ser Dios, y cada vez que vayamos a hacer algo, mirar si eso está permitido por la palabra o no, ya que un día esta misma palabra nos va a juzgar delante de Dios. No pecas contra el hombre cuando haces lo indebido. Estás pecando es contra Dios, y Dios se va a encargar o de humillarte si eres infiel o de exaltarte si eres fiel, como lo fue José. Aparentemente, José desperdició una oportunidad de ser el consentido en todos los aspectos de la esposa de su amo. Por esta razón fue llevado preso, porque se hizo acreedor a una calumnia. Gloria al nombre de Cristo. Pero Dios, que es fiel y justo, de allá de la cárcel le sacó, no para que siguiera siendo un siervo, sino para que fuera ahora gobernador en Egipto, porque Dios honra a quien le honra, a su nombre sea la gloria. No tenga temor ser fiel a Dios, que si usted lo hace de verdad, de todo corazón, Dios a su debido tiempo le va a poner por cabeza y no por cola. Y quien deseó tu caída tendrá que reconocer que con Dios nadie puede. A su nombre damos gloria, ya que Dios levanta a quien Él quiere y humilla a todo aquel que a sí mismo se levanta. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, su fidelidad no debe estar condicionada a las circunstancias ni a la presión. Usted sabe que Dios está por encima de todo. Y como dijo Job, aquí nos toque morir, pero siempre esperemos en Él. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Como hijos de Dios, debemos también ser fieles a la amistad. Amistad en el Señor. Porque un amigo realmente que no tema a Dios, tenga su reserva. Gloria al Señor. A su nombre damos gloria. La Biblia nos habla de una amistad genuina, sincera, entre Jonatán y David. También la Escritura da testimonio de que hay amigos que son más unidos
que un hermano, hablando en el sentido de afinidad. Y cuando la Biblia se refiere a la amistad, está enfocada en una amistad bajo el temor a Dios. No con un inconverso, que sabemos tristemente que de alguna manera está siendo impulsado, motivado por el enemigo. A su nombre damos gloria. Así como nosotros somos usados por Dios para bien, también el inconverso puede ser usado por el enemigo para mal. Gloria al Señor. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con quien realmente tenemos amistades. Mire este testimonio que se da de David y de Jonatán. Vamos al primer libro de Samuel 18, 1 al 5. ¿Hasta dónde fue Jonatán por David? Lo defendió a capa y espada. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, esto sucede después de que David mata al gigante Goliat, y Saúl le llama y hace que se quede en casa. Dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Este texto lo malinterpretan algunas personas y dicen que era que Jonatán y David eran gay. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Ese era un amor fraterno, un amor que descendía de Dios. Y por eso Jonatán estaba dispuesto aún a dar su vida por David, ya que David era un muchacho temeroso de Dios en todos los aspectos. Cuando uno sabe que un hermano es una persona temerosa de Dios y tiene una amistad con ese hermano, debe proponer ser fiel a esa amistad. Y no hacer que, bendito el nombre de Cristo, que por una mala conducta, una mala acción mía, ese hermano tenga que sufrir. Porque uno no espera que un hermano en Cristo, en la fe, redimido por la misma sangre de Cristo, venga a estar traicionando a uno como lo hizo Judas o Pedro. Gloria al nombre del Señor para siempre. Nos dice el verso 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Sigamos. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Imagínese usted esa amistad tan sólida. Que yo ame al hermano David Ruiz como me amo a mí mismo. Eso quiere decir que como yo no quiero el bien para mí, mucho menos voy a permitirlo o quererlo para el hermano David. Por consiguiente, si mi papá, si mi mamá, si mi hijo van a buscar o a tratar de hacerle mal al hermano David, yo voy a tratar por todos los medios de impedir que eso se dé. Porque el mal que él reciba es como si yo lo recibiera. Y así debe ser entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque bíblicamente nosotros somos un solo cuerpo. En Cristo somos un solo cuerpo.
Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y eso nos debe llevar a estar preocupados e interesados por el bienestar de nuestro hermano. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Ya que si yo no anhelo el mal para mí, tampoco debo desearlo o anhelarlo para el hermano. Porque somos uno en el Señor. Su nombre damos la alabanza. Verso número 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Verso 5. Y salía David, aleluya, a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Gloria al Señor. Mire, la actitud que debo tomar como amigo, prudencia. Evitar defraudar esa confianza que se ha puesto en mí. No hacer nada indebido que pueda minar esa confianza. Eso es prudencia. Gloria al nombre de Cristo para siempre. ¿Cómo es posible que yo soy amigo de mi hermana Mariela en la fe y voy a estar escarneciendo de ella a espaldas? Cuando esto llegue a oídos de mi hermana, ella va a decir, realmente yo creía que él era mi amigo. Pero ahora me doy cuenta de todo lo contrario. He sido engañada. Eso entre nosotros no debe presentarse. Su hermano en Cristo debe ser una persona a quien usted le guarda la espalda en todo tiempo. A su nombre, gloria para siempre. Usted que ama a alguien como a sí mismo debe gozarse por los triunfos de ese alguien. Y no permitir que el enemigo siembre celos en usted, porque mi hermano, mi amigo, logró lo que yo no he logrado. Estos celos no estaban entre David y Jonatán. Jonatán sabía que David un día iba a ser rey, pero él no tuvo celos de ello. A su nombre, gloria. Él dijo, no me importa, si Dios quiere que él sea el rey, que lo sea. Pero mi amistad hacia él no está condicionada a los triunfos o a las derrotas. Mi amistad con él es incondicional. Y vemos que David correspondió a esa amistad. A su nombre damos gloria. Porque ellos hicieron un pacto. Y Jonatán le dice a David que si él muere, por favor, David no descuida su descendencia. Y vemos que David cumplió esa promesa, porque David fue también un amigo íntegro de Jonatán. Su nombre damos gloria. Miren lo que nos dice en 1 Samuel capítulo 20, verso 13. Dice, pero si mi padre intentare hacerte mal. Está poniendo Jonatán su amistad por encima de la voluntad del padre. Si mi padre intentase hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. El mal que mi padre te hace o te intente hacer, si yo no lo descubro, si yo no te lo revelo, que Dios me castigue por eso. Y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Mira, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y si yo viviere, mira el pacto, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera.
y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Qué pacto tan hermoso que hace Jonatán con David. Y qué íntegro fue David, que cumplió a cabalidad todas estas palabras. Jonatán sabía que Dios tenía determinado que David tomara en un momento el reinado y que quizás él no iba a ser rey, aunque era hijo de Saúl. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Nos dice el verso número 30. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Verso 30 al 32. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán protegía a su amigo. Porque Jonatán no entregaba a David en manos de Saúl, ya que Saúl quería matarlo para así impedir que David fuera rey. A su nombre, gloria. Como Jonatán no lo permite, se enciende la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Como trata a la madre de Jonatán. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Su nombre damos la alabanza. Mire cómo trata de persuadirlo de que entregue a David a fin de que él pueda sucederle en el trono. Pero Jonatán no está buscando poder. Jonatán simplemente quiere ser uno más de los que ayuda a su nombre, gloria, en el gobierno y ser fiel a esa amistad que tenían con David, ya que David era un hombre temeroso de Dios y fiel a Dios. Y por eso Dios le guardaba por donde quiera que él iba. Por eso Dios le daba victorias frente a sus enemigos que aparentemente eran más poderosos que él. ¿Por qué tenía victoria? Porque era fiel a Dios. Y como David era fiel a Dios, también lo era a la amistad que tenía con Jonatán. O sea, si alguien es temeroso de Dios y es fiel, confíe, hermano. Confíe más que con ese inconverso. A mí me preocupa mucho ese tipo de creyente que tiene amistades con inconversos, pero en la iglesia no tiene ni un amigo. Hay un dicho que el que anda con miel algo se le pega. ¿Será que los inconversos tienen mejores costumbres que nosotros los cristianos? A su nombre damos la alabanza. Dice el verso 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Mire cómo se maquina el mal contra un hombre fiel. Pero Dios no permite que el mal se consume. Porque todo aquel que es fiel a Dios habita al abrigo del Altísimo. Y no importa las estrategias que el diablo haga por destruir a un hombre o una mujer fiel, esas estrategias serán anuladas en el nombre de Jesús, porque Dios desbarata todo concepto o todo plan macabro de las tinieblas contra su hijo o su hija que ha decidido amarle y serle fiel independientemente de las circunstancias. Saúl le expresa a Jonatán el aparente interés bueno que tenía. Es que debo sacarlo del camino para que usted sea el rey.
Jonatán no se alegró por eso. Dijo, si esto es así, entonces sí lo entrego. No. ¿Por qué? Era fiel a esa amistad. Y reconocía que si él, Jonatán, llegaba a ser rey, era porque Dios lo permitía. Y si era David el que estaba destinado para ser rey, era porque Dios lo tenía así destinado. Y él no quería oponerse a los designios y propósitos del Dios Todopoderoso, quien había guardado a Israel por todo ese tiempo. No hay celos. A su nombre damos la alabanza. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? ¿Acaso eres tú Dios para determinar quién vive y quién muere? La vida de David solamente se puede terminar cuando Dios lo determine, no cuando hombre alguno quiera hacerlo. Y yo, en otras palabras, estoy tratando de interpretar lo que Jonatán quiso decir. Yo no me prestaré para hacerle mal a un hijo, a una hija de Dios. A su nombre, gloria, que siempre ha sido prudente, que ha sido íntegro, que ha demostrado hacer las cosas con lealtad, que te ha servido a ti por muchos años. Una persona a quien Dios ha usado para librar esta nación. ¿Cómo voy yo a prestarme para hacerle mal? Jonatán murió sin ser rey. Pero David, cuando ocupó el cargo, dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Oh, su nombre, gloria. Miren que aún estaba Jonatán muerto, pero David recordaba ese compromiso, ese pacto que había hecho con su amigo temeroso de Dios. A su nombre damos la alabanza. ¿Es fiel usted a la amistad? En el Señor. Recuerde, en el Señor propongamos ser fieles. Ahora vamos a ser fiel, porque el texto dice ser fiel hasta la muerte. Estamos mirando varias áreas o aspectos de la vida en los cuales debemos ser fieles. Ser fiel como administrador. Ser fiel como administrador. Nunca te olvides. No permita que el diablo te siembre duda en el corazón de que todo lo que tú tienes, lo que yo tengo, me lo ha prestado Dios. Aún la vida que tienes es porque Dios le plació que la tuvieras. El trabajo que tienes, Dios te ha permitido tenerlo. La habilidad para desempeñarte en esa función, Dios te la ha dado. Por consiguiente, sé fiel a Dios, ya que Dios puede quitarte lo que tienes, aún la propia vida. A su nombre damos gloria. Romanos capítulo 11, verso 36. Declara lo siguiente. Porque de Él. ¿De quién? De Dios. Por Él. ¿Por quién? Ah, yo pensé que era por tu sabiduría, por tus habilidades.
por tu poder de convencimiento. Y dice, y para él. ¿Para quién? Son todas las cosas. Son todas las cosas. Aún nuestros hijos los tenemos por Dios. Y debemos procurar que ellos vivan para Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No te ensoberbezcas porque alguien te dé palmaditas. No te enorgullezcas porque alguien te diga que si no es por ti eso no funcionaría. Dios puede turbarte. Dios puede hacer de ti como hizo de Nabucodonosor, que siendo un gran rey lo mandó a hacer una bestia y comer pasto. ¿Por qué? Porque no le daba la gloria a Dios. Siempre diga, esto es por la gracia y la misericordia de Dios, ya que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos creemos? Si arriba está el que mira para abajo. Y si él quiere a este lo enaltece y al otro lo humilla. Y nadie puede decirle por qué lo hizo así, por qué lo hizo así. Si bien nos da muchas cosas aquí, muchos privilegios, tenga presente que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y de todo lo que tenemos aquí, un día Dios nos va a pedir cuenta. Vamos a San Mateo 24. 45 y 46. San Mateo 24. 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Como siervos, como administradores, debemos ser hallados fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle siendo así, cumpliendo con su deber, reconociendo que es siervo y como tal está puesto para servir a su prójimo. A su nombre damos gloria. Allí en el capítulo 25, el verso 21, mira la recompensa de ser fiel como administrador. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y ve? Que como administrador de lo que Dios nos ha dado a que administremos, debemos ser fieles y si no lo somos, cuando Dios nos llame a cuenta, no nos dirá, entra al gozo de tu Señor, sino apártate de mí. Porque en lo poco que te di a administrar en esta tierra, un trabajo, una tienda, una casa, un carro, no fuimos fieles.
no le dimos la gloria al Señor. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice en Salmo capítulo 24 que de Jehová, de Dios, es el mundo y su plenitud. Entonces, si lo que hay en la tierra es de Dios, ¿qué es tuyo? ¿Eres un administrador? Y dale gracias a Dios que te tenga en cuenta para ponerte como administrador de algo. No te enseñores de lo que no es tuyo. Podemos ver, según este verso número 21, que el Señor dice, sobre poco has sido fiel. Podemos ver que la fidelidad a Dios no está condicionada a la cantidad, sino a lo que recibo, a lo que tengo. Uno, grábese este pensamiento. Usted y yo podemos ser generosos, pero no fieles. Y podemos ser fieles y no generosos. Y el problema radica en que la fidelidad es una demanda de Dios. La generosidad tiene que ver con voluntad. A su nombre, gloria. Doy lo que quiera. La fidelidad, si tengo poco, debo ser fiel. Si tengo mucho, debo ser fiel. A su nombre damos gloria y honra. Y por eso aquí el Señor le dice a este siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Entonces, poniéndolo en contexto, yo puedo dar una ofrenda de 10,000 pesos, que realmente es harto comparado con 100 pesos, 10,000. Pero resulta que no diezmo. Estoy siendo infiel a Dios porque no diezmé. Mas no estoy siendo infiel porque no estoy siendo fiel porque fui generoso. Ya que la ofrenda es un acto de gratitud a Dios y que nace de mi corazón. El ser fiel a Dios en el diezmo es un deber, como lo es usted pagar un impuesto. Así el gobierno haga lo que le dé la gana, se lo dé a los que ya sabemos, pero usted cumplió con su deber. Da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es un mandamiento. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces tenga muy claro eso. Si puede ser fiel, hágalo y eso agrada al Señor. Pero si puede ser generoso, hágalo y eso agrada al Señor. Pero su generosidad no sustituye la fidelidad. Gloria a Dios. Sé fiel a las escrituras. La palabra de Dios. Este libro ha existido siempre. Y aunque el diablo ha buscado la manera de destruirlo, de borrarlo, no ha podido ni podrá, porque escrito está: el cielo puede pasar, la tierra puede pasar, mas la palabra de Dios no pasará. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Salmo 119, 2:5. Salmo 119, verso número 2 al 5. Mire, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
Para yo guardar los testimonios de Dios, debo conocer la palabra. Para yo buscar a Dios de todo corazón, debo conocer esta palabra. A su nombre, gloria. Es esta palabra que endereza mi camino. Es esta palabra la que me dice en qué áreas de mi vida debo corregirme. Por eso usted debe ser fiel a la palabra y lo que la palabra enseña, así su naturaleza caída lo rechace. Si está escrito, debe someterse. Porque sí y solo sí podrá entrar al reino de los cielos quien se someta a esta palabra. A su nombre, gloria. ¿Por qué? La palabra, la Biblia, es la voluntad revelada de Dios para el hombre. Quien quiera tener morada con Dios en la eternidad debe observar estos principios sin quitarle una coma o un punto. Dice, pues no hacen iniquidad, no hacen maldad, no hacen pecado los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Quién? Dios encargó. Dios nos exhorta a que seamos guardadores, hacedores de sus mandamientos, no simplemente oidores olvidadizos. No simplemente buenos lectores para contender la escritura. ¿Usted de qué le sirve contender la escritura si no la aplica a su vida? Antes de censurar la conducta de ese hermano que asiste a una congregación, mírese a sí mismo, autoevalúese si usted está viviendo la palabra para poder tener autoridad moral de decirle a ese hermano, ¿por qué usted hace esto, hace aquello que la palabra de Dios censura? A su nombre damos la alabanza y la adoración. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Así que quienes hemos decidido ser fieles a Dios, nos sometemos a su palabra. Así nuestra naturaleza caída nos diga lo contrario. Porque nuestro razonamiento, nuestra naturaleza caída nos dice, pero ¿para qué se guía usted por esa palabra si ya estamos en el siglo XXI, si eso fue para los antiguos? Hermano, amigo, lo que pasa es que el Dios de la Biblia es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre, y Él no se mueve por la sociedad o por lo que los hombres quieran imponer a su nombre, gloria. Él sigue siendo Dios y es el hombre el que tiene que someterse a su voluntad, ya que Él nunca se va a someter a nuestra voluntad. Por eso Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, incluyó la frase, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero esta naturaleza caída quiere oponerse. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, verso número 18. Aleluya. Romanos 7, 18. Y yo sé, dice el apóstol, que en mí, esto es en mi carne, esta carne que va a ser comida de gusanos un día. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos,
Pablo dice, en mi carne no mora el bien. Y es por eso que cuando tú escuchas la palabra sientes como un rechazo. Internamente la rechaza porque tu carne está habituada a una forma de vida muy opuesta a la voluntad de Dios. Pero quienes queremos llegar al cielo, sometemos esta carne a Dios. Por eso ayunamos, por eso oramos, por eso nos congregamos cada día a recibir la palabra de Dios, para que esta naturaleza pueda darse cuenta que realmente lo que vale la pena no es lo que se ve, es lo que no se ve, es lo espiritual. A su nombre, gloria. Y tú no puedes permitir que tu alma se vaya a condenación por dar justo a esta carne, a esta naturaleza caída. En ella no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A su nombre, gloria. Ya que nuestra naturaleza caída quiere estar a tono con lo que el mundo nos impone, pero quien quiere llegar al cielo debe ir en contra de ello. Sé fiel hasta la muerte. Ese texto se lo aprenden hoy. Apocalipsis 2:10. Sé fiel, así otro sea infiel. Tú, así tu esposo o tu esposa sea infiel, tú sé fiel. Porque Dios es un Dios personal. Tan personal que dice a través del profeta Ezequiel, todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo. El alma que peca, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo. El Hijo no llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por tal razón, si el que está a mi lado le falló al Señor, la mirada mía no está puesta en quien está a mi lado. La mirada mía está puesta en el que murió en la cruz del Calvario. A su nombre, gloria. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, quien vendrá por segunda vez a llevarse al cielo a todos aquellos que le estemos esperando. A su nombre, gloria. Nosotros persuadimos, motivamos, ayudamos a la gente a que se acerque a Dios. Pero la salvación nuestra nos la da es el Señor. A su nombre, gloria. Vamos a 2 Timoteo 2, 11 al 13. Gloria a Cristo. 2 Timoteo capítulo 2. Palabra fiel es esta. En otro texto dice, y digna de ser recibida por todos. Si somos muertos con Él, qué privilegio uno morir con el Señor. También viviremos con Él. No espere usted vivir en la eternidad con Cristo si vivió en esta vida haciendo el pecado. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo en la eternidad. Verso número 12. Si sufrimos con Cristo. Es que mucha gente no viene al evangelio es porque no acepta el sufrimiento. No acepta que en la oficina le digan, es que ahora se volvió aleluya.
Es mejor que se vuelva aleluya ahorita y no que en el lago de fuego esté diciendo ay, 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 y ya sea demasiado tarde, porque el fuego allá no se apaga y el gusano no muere. Mire, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Y si le negaremos, cuando le negamos, cuando decimos yo no soy cristiano, yo no soy de esa religión, se avergüenza de que le digan cristiano, le tengo una triste noticia. Jesucristo dijo, cualesquiera pues que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, un día yo también me avergonzaré del tal delante de los ángeles de mi Padre que están en los cielos. Si el Señor se avergüenza de usted en la eternidad, ¿podrá entrar a las moradas celestes? No. No. Por eso procure, ausente o presente, ser agradable al Señor. Si le negaremos, Él también nos negará. Verso 13. Mire la misericordia del Señor para usted y para mí, que en algún momento de la vida hemos vivido apartados de Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de su conducta, que ha sido contraria a la voluntad de Dios, Dios todavía permanece con sus brazos extendidos, diciendo, he aquí estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, voy a entrar contigo, voy a morar contigo, a su nombre gloria, voy a cenar contigo, voy a tener comunión contigo, a su nombre gloria. Dios te sigue llamando y te dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios te dice en esta mañana, he aquí que yo soy Dios de toda carne, vengan a mí todos y sean salvos, porque yo soy Dios y no más. Sigue dispuesto a borrar tus pecados, amigo, hermano. Sé inteligente y acepta la gracia de Dios que se ha revelado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Él no puede negarse a sí mismo. A su nombre, gloria. Sé fiel hasta la muerte. El último punto que tengo. Como Esteban. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí te digo, sé fiel hasta la muerte como Esteban. Un hombre de inspiración, quien tuvo su mirada puesta en Cristo hasta el último suspiro que dio en esta tierra, siendo torturado, apedreado, ya que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Mire en el capítulo 7 del libro de los Hechos, capítulos 59 y 60. Dice la escritura, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Fiel hasta el último respiro o suspiro en esta tierra. Y puesto de rodillas, qué gran ejemplo, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Óyeme, el Hijo de Dios no muere. El Hijo de Dios duerme. Dormir habla de descanso. Cuando alguien muere, así sea un pandillero, un sicario, lo que sea, le colocan descansó en paz. Mentiras del diablo. El único que descansa en paz es aquel que murió con Cristo en su corazón. Y mira, una muestra de que Esteban murió con Cristo en su corazón es que aunque sus verdugos le estaban apedreando, él no empezó a maldecirle, no empezó a renegar. Él antes tuvo la valentía de ponerse de rodillas a su nombre, gloria, y decir: Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oh, un amor eterno, un amor de alto, a su nombre, gloria, alabanza y adoración. Esta actitud que Dios quiere que sus hijos tengamos. No guardemos resentimiento, no guardemos rencor, no guardemos odio contra aquel que nos hace mal. Oremos por nuestros enemigos, oremos por quienes nos persiguen, oremos por quienes anhelan nuestro mal. Seamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. Póngase de pie en esta hora y dígale a Dios que le ayude a ser fiel. Padre, te alabamos y te honramos. Te damos toda gloria y todo honor. Te damos reconocimiento, Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendito Señor, presento esta congregación. Ayúdale a hacerte fiel. No permitas que las ofertas de este mundo, las pruebas, las adversidades nos lleven a negar la fe. Dios mío, Señor, nada de este mundo es mayor o más valioso que la salvación del alma que tú le das a todo aquel que te ama, te sirve, te honra. Reprende ese demonio inmundo que está induciendo al pueblo a fallar. Reprende el demonio que impide que las almas se conviertan. Dios de gracia, Dios de bondad, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a perseverar en este camino hasta el día en que tú vengas por nosotros, oh, y nos lleves a la patria celestial. Queremos morar con Cristo por siempre y para eso, iglesia, es indispensable ser fiel hasta la muerte. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Muchas gracias por haber estado aquí. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. La Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, Barrio Suba Pinar, te espera en sus reuniones. Martes 6:30 de la tarde. Jueves 6:30 de la tarde. Domingos 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.